yo me siento, después de escuchar las ponencias de ayer, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí. Ya, me siento disminuido porque la verdad, yo no estoy tan ligado como ustedes y como todo el grupo que ha participado, porque para mí las regresiones ha sido algo como paralelo a ser profesor de matemática, ¿ya? Y cuando hice el curso, lo hice no buscándolo, o sea, fue cosas que se me dio en la vida, ¿cierto? Y no pensé nunca cómo me iba a cambiar la vida con esto, cómo me iba a cambiar la forma de ver la vida, ya que desde la segunda regresión que hice en el curso, en un momento empecé a recibir a través de la paciente mensajes de maestros espirituales. Me costaba creerlo. Y dentro del curso tuve mi primer caso de aborto, pero ojo, de, de la situación del aborto, no de un aborto provocado. Fue una paciente que estaba, eh, bueno, para que nosotros practicáramos, fue una paciente que su problema era la mala relación con su madre, ¿ya? Y la mala relación era porque su madre nunca le habló de su padre. Desde chica ella quería conocer a su papá, nunca le habló de su padre en ninguna situación. Ya mayor, porque esta paciente ya tenía más de 40 años, ¿cierto? Tenía una mala relación con su madre que era mayor. En la regresión, cuando llegamos al vientre materno, conoció a su padre. Cuando su padre le entrega a su madre un dinero para que se haga un aborto, ella toma el dinero, va al hospital y cuida a su bebé. Se acabó el conflicto, porque de ahí en adelante ella me dice, ahora quiero más a mi madre. Seguimos trabajando otros temas, pero fue la primera relación que tuve con el aborto. La segunda relación que tuve con el aborto fue no, antes de contar algo más. La primera experiencia de regresión que tuve una vez que terminé el curso fue con un abogado que había trabajado en una cuestión de amnistía. A él lo vi 3 veces y pasó algo increíble, porque él se estaba sacando la chaqueta donde hacía yo regresión en esa época y me dice, qué raro, nunca me había pasado esto. Escucho una voz que me dice que te diga que tu maestro es el arcángel Metatrón. Yo no tenía idea quién era el arcángel Metatrón. Y bueno, él me fue enseñando algunas cosas. La tercera vez que lo veo y la última vez que lo veo, me dicen que te diga que la paciente que vas a tener la próxima semana, tienes que hacer esto y esto con ella. Yo me fui sorprendiendo cada vez más. O sea, la verdad me estaba metiendo en un mundo que no era, ¿cómo se llama? Que no era para mí de todos los días, sino que en esa época yo los sábados iba y hacía 2 regresiones, o sea, fue algo como quien dice anexo a mi trabajo. Avanza el tiempo y me piden que trabaje, me pide ayuda una mujer de alrededor de 35 años, ya, y su conflicto era un conflicto laboral. Y el conflicto laboral era que la contrataban en un lado, la despedían rápidamente, la contrataban en otro lado, la despedían rápidamente, iniciaba proyectos propios porque era profesional, ¿cierto? Y todo fracasaba. Llegó a perder su departamento por no poder pagar. Y es así cuando hicimos la primera regresión con ese tema. Terminó la regresión y no pasó nada. O sea, no hubo nada que ver con el trabajo, vimos algunas cosas, su niñez, nada más. Pero cuando termina la regresión me dice, hay algo que no te dije al comienzo. Alrededor de los 20 años me hice un aborto, pero para mí eso no es ningún problema. Una mujer sabe lo que hace con su cuerpo, una libertad absoluta de abortar, cero problema. La semana siguiente, cuando empezamos a conversar, me dice, tengo que decirte la verdad. Me he hecho más de un aborto, pero siempre justificado por trabajo, justificado por los padres, justificado por no llevar mala impresión, o sea, toda una justificación, ¿ya? Estamos en plena regresión, iniciamos con ese tema ya, la regresión propiamente tal, hicimos un recorrido y de repente me dice, es un problema. ¿Qué cosa? Le digo yo.
el aborto. ¿Por qué? Aquí está. Levanta la mano y me dice, aquí está. Me da a entender que hay un ser espiritual que tiene que ver con el aborto. Yo le pido, por favor, quiero que le preste tu voz a ese ser que está ahí para yo hablar con ese ser. No sé si ustedes vieron la película Ghost a la sombra del amor, cuando el hombre que fue asesinado, si el alma de él se mete en el cuerpo de una medium para hablar con la novia, para explicarle lo que pasó. Aquí fue lo mismo. De repente esta señora, o sea, este ser se mete en su cuerpo y le habla a ella, no me habla a mí. Me dice, intenté estar 3 veces contigo y tú nunca me dejaste. Ahí empezó un drama muy grande para ella, lloró mucho, fui trabajando con ella para calmarla, para lograr un cambio. Yo no sabía lo que iba a hacer, ¿cierto? Fui hablando con él y fuimos conversando y yo le ofrezco a él la posibilidad de irse, de ayudarlo a que se vaya con el Arcángel Miguel. Él me dijo que no, me dijo, lo voy a pensar. Ya, seguí trabajando con los dos para ayudarla a ella. Yo pedí la presencia de Madre María, la Madre del Maestro Jesús. Y este ser, sin que yo se lo pida, se mete en su cuerpo. Ella mueve la cabeza como que me está mirando, pero está con los ojos cerrados, ¿cierto? Abre los brazos y me dice, ahora me voy, necesitaba una madre. Yo quedé realmente impresionado porque nunca, o sea, es algo que nunca me imaginé. Él se va, ¿cierto? Seguimos trabajando otro tema con ella, ¿cierto? Para lograr una serenidad, para lograr que vaya calmándose, el perdonarse ella, el pedir perdón, ¿cierto? Por lo que había hecho. Bueno, terminamos, ¿cierto? 2 semanas después me llama y me dice, es increíble como en mi vida todo mejoró. Ya. Bueno, como tenemos eso, ¿cierto? Yo investigar más sobre esto antes para otro caso, para enfrentar otro caso. Pasa el tiempo, ¿cierto? Y empiezo a trabajar con una persona que tengo contacto con ella hasta el día de hoy, ¿cierto? Estamos hablando año 2013. Esta persona fui descubriendo en su ayuda regresiones que canalizaba y fui hablando con unos cuantos maestros, ¿ya? Y un día pedí ayuda a los seres de luz para hablar con el arcángel, para hablar sobre el aborto. Y canalizó el arcángel Jofiel, ¿ya? El arcángel Jofiel me dijo por qué era malo el aborto. Me habló de los dramas para el entorno familiar de la persona, del drama por ser abortado, del drama, o sea, de todo el cambio que se generaba. Y se empieza con las justificaciones, pues yo digo, bueno, si una persona es abusada, no dijo, aunque sea abusada, lo sano es que tenga ese bebé y lo den a adopción, que le dé la posibilidad, ¿ya? Porque por algo llegó. Y bueno, y así hay una serie de casos, me enseñó cómo tenía que hacer cuando tuviera un caso similar para que la madre hablara con el hijo, para que lo acompañara en la partida. O sea, en una regresión se puede hacer mucha ayuda, ¿ya? Y bueno, esperando que llegue, ¿cierto?, una nueva situación, y pasa el tiempo y me piden, otra profesional del área de las comunicaciones me pide ayuda, pero ahí de frentón el tema fue el aborto, ¿ya? Ya tenía esa información que me enseñó el arcángel, y bueno, la señora me dice que ella había tenido 2 abortos, el primero fue sin ningún problema, pero el segundo sí. El segundo la dejó muy mal, no sabía qué hacer, estaba mal, soñaba, le estaba yendo mal en las cosas. Bueno, y empezamos la regresión, empecé a ocupar el consejo de Ángel Jofiel, y ella se da cuenta que el ser abortado era una niña, estaba ahí al lado de ella, no se había ido, y, y tenemos una conversación con ella. Lo que más me impacta es lo que dice la niña. Le dice, mamá, yo sabía que esto iba a pasar.
pero era parte de mi crecimiento y del tuyo. Bueno, trabajé lo que me dijo el arcángel, ¿cierto? Pedir ayuda para acompañarle a esta niña para que se fuera. Pues después seguimos trabajando con ella, ¿cierto? Buscando el perdonarse, que es algo muy importante, porque ese sentimiento de culpa, ese no, es algo que se acarrea por mucho tiempo y afecta a todo el entorno, o sea, no solo a ella. Hoy se paró esta cosa. No escucho nada ni veo nada. Ya, ahora ya volvió la señal. Sigo trabajando con ella. Terminamos. Hice lo que me dijo el arcángel, ¿ya? De que ella tenía que acompañar al ser para que se fuera. Todo un trabajo, no sé decirlo, en otra dimensión, en otro lugar, pero hay una despedida. Ella después me escribe una carta muy linda porque era una profesional que escribía muy bonito, de cómo le había cambiado la vida y qué es lo que había pasado con ella en la regresión. Bueno, tiempo después viene otro caso. El otro caso también fue, pero fue algo que a la persona que tenía unos meses de embarazo le descubren que su hijo o hija traía el mal de Turner. Yo no tenía idea de lo que era eso, ¿ya? A ella le dijeron que era una causal de aborto. Ahora he estudiado un poco más de lo que es el mal de Turner, que afecta fundamentalmente a las mujeres, ¿cierto? A ese bebé le faltaba parte de su cabeza, parte de los huesos de la cabeza. Y bueno, para eso citó la regresión, nos quedamos a juntar el día sábado y ella no llegó. Traté de comunicarme con ella, teléfono apagado. Por ahí, por el martes siguiente, recibí una llamada telefónica de ella y me dice lo que había pasado. El bebé, ella quería hacer la regresión para saber por qué motivo tenía ese bebé enfermo, qué significaba, o sea, para eso era que era la regresión. Bueno, me llama el martes siguiente y me dice que el bebé ha muerto, que el viernes de la tarde le indujeron un parto y sacaron el bebé entero, ¿ya? Y bueno, era una niña, ¿ya? Y bueno, yo dije que no hay regresión. 2 o 3 semanas después me llama y nuevamente le pregunto por qué, es que quería igual hacer una regresión porque se quería saber el por qué. Ya hicimos la regresión buscando precisamente el por qué, ojalá buscando qué hacer. Y en un momento en la regresión ella se ve caminando por una playa de arenas claras. En esa playa, cierto, a lo lejos había un bote, había un hombre al lado del bote. Yo le pedí, acércate a ese hombre, y se acerca a él, y de repente de unas lágrimas, porque estaba en silencio, me dice, es Jesús, y, y tiene a mi hija en brazos. Se pudo despedir. Fue algo muy bonito, ¿cierto? Después seguimos trabajando con ella, el tema de ella, el tema personal, ¿cierto? Vimos otros temas más, trabajamos más, ¿cierto? Y se fue tranquila. Quise comunicarme con ella, no me pude comunicar más con ella. Ya la persona que hizo el contacto me dijo que había perdido el contacto con ella, no era chilena. Y bueno, yo me quedé tranquilo. ¿Ya? Pasa el tiempo, ¿cierto? Y a través de otra paciente me encuentro dialogando con el alma de otra persona. Es lo que en regresión llamamos, no sé si el sucesor espiritual o algo así, ¿cierto? Y me encuentro dialogando con parte o el alma o el espíritu de una mujer que tenía conflictos en su familia. No sé por qué se dio, ¿cierto? Se fue dando, ahora ya sé que cómo se produce eso, ¿cierto? Los sucesores espirituales. Y fue impactante porque me encontré con ella y le pregunto por qué su comportamiento. ¿Y sabe cuál es la respuesta? Me dice, ¿cómo te sentirías tú si cuando estás en el vientre materno tu mamá te quiere abortar? La verdad
es que yo quedé para adentro y lamentablemente no lo puedo decir. Entonces hay secretos de repente que uno tiene que guardarse, pero hay comportamientos ya, que no nos explicamos de muchas personas. ¿Y no será que porque del vientre materno viene algo que los marca? ¿Por qué en algunos lugares, después me he enterado, ¿cierto?, conversando con otras personas, de, de personas que han hecho aborto y cómo después del aborto toda su vida familiar sucumbe o es mala? ¿Será porque el ser abortado está ahí y no quiere hacer daño, pero genera algo? Ya, cuando hablé con el arcángel Jofiel, me dijo, o sea, es mejor que el bebé nazca, que el bebé se entregue en adopción, es mucho más sano que el aborto. Yo, la verdad es que me ha hecho ver la vida de otra forma. Absolutamente, con respecto a esto, cuando converso con gente, he tenido personas que me han dicho, sí, pero oye, pero ¿cómo va a tener ese hijo? Me han dicho. Y yo les cuento esto, ¿ya? ¿Y qué puede pasar con un aborto? No significa que siempre sea igual, ¿ya? No sé, o sea, cómo ayudar. Y, y me ha tocado dialogar con seres de otro plano a través de muchos pacientes. Y también hemos tocado el tema en algunos casos. Entonces, ¿qué quiero yo? No voy a decir, no voy a poner mi posición frente al aborto, sino que más bien eh, cuidémonos, cuidemos a nuestros niños, que su vida sexual, lo que me dijo el arcángel, se inicie lo más tarde posible. Cuidemos a nuestros jóvenes. ¿Cómo lo enseñamos en los colegios? ¿Ya? Que es más sano, ¿cierto? Es mucho más sano que cuidemos nuestros hijos, cuidemos a los niños, que lo enseñemos en el colegio. No depende de mí. ¿Ya? Esas son mis experiencias con el aborto. ¿Ya? Y con las regresiones, muchos de ustedes me conocen, ¿cierto? Eh, saben que hice un libro que las regresiones me llevó a otro mundo, ¿ya? Me llevó a hacer un libro, ¿cierto? Que no tiene nada que ver con el aborto, que es conversar con seres que han muerto, y lo cual me significó algunos problemas, ¿ya? Pero problemas de tipo, no sé, problemas de que me sacaron de la escuela porque es diálogo con almas de personas que murieron en un centro de detención. Y eso es tema para otra oportunidad. No sé si alguien quiera preguntar algo sobre el aborto que yo pueda contestar, porque yo estoy exponiendo mi experiencia. Gracias, Raúl, por compartir tu experiencia. Voy a revisar. ¿Cómo te sientes, Raúl? Me siento nervioso, ¿ya? Porque yo nunca me he mirado ahí en una pantalla, ¿ya? Me siento nervioso porque yo cuando puse el tema y escuché a la gente de ayer, la verdad es que quedé impactado pucha, habían muchas otras cosas, pero yo creo que este es un tema que hay que compartir. Y para mí sería importante que lo compartiéramos en las escuelas, que lo compartiéramos, que intentáramos que la vida sexual de nuestros adolescentes empiece lo más tarde posible. Es lo que me dijo el arcángel. Ojalá sería lo mejor, porque muchos problemas de la sociedad pueden ser causados por esto, por ese drama que traen los seres desde el vientre materno. ¿Ya? En las regresiones siempre trato de llegar al vientre materno, dependiendo de los casos, y hago que el ser salga del vientre materno y vea a su madre. ¿Ya? Y en esa madre, en esa persona, se provoca un cambio muy grande. ¿Ya? Se provoca un cambio porque ven a la madre en otra situación, pero la ven. ¿Ya? Y en la regresión, en la mayoría de las regresiones trato de hacer eso. Y se logra. Y la verdad que a las personas les ayuda. ¿Ya? Porque una vez estuvimos todos en vientre materno. ¿Ya? Saber cómo... Ah, y otro caso también, cuando estábamos haciendo un trabajo que tiene que ver con esto en cierta forma, cuando estábamos haciendo el trabajo de Villa Grimaldi,
De repente habíamos terminado todo el trabajo con la persona que canaliza y, y veo que las personas están en trance y se empieza a reír. Y yo no sé con quién hablo, me digo, quién está ahí. Y me dice, ¿no te acuerdas de mí? No sé con quién hablo. Janina, que eres una persona que yo ayudé por allá por el año 2009, 2010 con regresiones, es una paciente con cáncer a los huesos que yo la acompañé a morir mejor, porque no había nada que hacer con el cáncer como estaba avanzado. Yo le pregunto a Janina, 4 años o casi 4 años después que murió, ¿qué estás haciendo aquí? Y me dice que quería comunicarse conmigo y le pregunto, ¿qué haces? Me dice, mi misión es buscar, no sé si madre, no me acuerdo, tendría que escuchar la grabación, o cuerpo para almas que están por encarnar. Yo quedé para adentro. Y como no sabía, porque me puse nervioso y a ti le pregunto, ¿y a ti te pagan por eso? Me dice, qué mejor pago que haber podido contemplar el rostro de Dios. Yo quedé para adentro. ¿Ya? O sea, ¿dónde estaría Nina ahora? No sé. Pero, pero me ha hecho ver el mundo de otra forma. O sea, nosotros, algo de nosotros, antes de que lleguemos al vientre materno, ya se está gestando. ¿Dónde? No lo sé. En el espacio entre vida, por qué elegimos esa madre, por qué esa familia, por qué ese país. Bueno, algún día lo descubriremos cuando nos vayamos. ¿Ya? Esa es Gracias, como mi Raúl. experiencia hoy. Ya, cuéntame Es muy complejo la experiencia el humana tema. y la TDP no va educando, nos va enseñando. Me ha hecho acordar una vez que llegó un paciente a mi consulta a trabajar el tema de que no terminaba nada. No terminaba los estudios, se aburría de los pololos, de los trabajos. Y cuando hace la regresión, ella experimenta un aborto en que ella es la abortada. Era la primera hija de 4 hijos. Y reconoce a su misma madre de esta vida que la abortó. Después de eso, ella logró permanecer más tiempo en los trabajos, con los novios, mejoró ese problema. Pero para que veas, tiene mucha arista el tema Claro. de los abortos. O Raúl, sea, por estoy eso sería leyendo una ideal pregunta acá. Dígame, perdón. no, por eso es tan importante que la enseñanza se enseñara todo esto. Sí. Raúl, me preguntan, ¿cómo se llama tu libro y dónde se Ah, puede encontrar? el perdón, una puerta a la luz y tienen que comunicarse conmigo porque algunas librerías no lo quisieron vender porque yo no inventé nada, puse nombres y eso me ha significado problemas. Significado problema incluso que un día me digan si antes de una amistad me muestran el libro, con esto se acabó. ¿Ya? Y tuve problemas de extrema derecha y de extrema izquierda. Esa es la verdad de las cosas. ¿Ya? O sea, yo por un tiempo estuve asustado y ahora estoy decidido a conversar mucho más del tema porque desde que me dijeron que esta no es mi última encarnación, creo que tengo que juntar puntitos para un día irme al cielo. ¿Ya? Eso me pasa. ¿Ya? Así que si alguien se quiere, se comunica conmigo nomás por WhatsApp, no sé cómo, y podemos incluso hacer reunión para ya contar la experiencia, mostrar grabaciones. Va a ser prontamente, va a haber algo, no sé si en televisión o algo parecido que me pidieron ya, pero yo dije después de los 50 años para que no sea tanto problema porque es un tema muy complejo. ¿Ya? Eh, tengo una conversación hay gente que va a escuchar un nombre que va a decir chuta, tengo una conversación con el doctor Carlos Lorca Tobar que me dejó marcando ocupado, porque este doctor, cuando hablé con él, piense casi 45 años después que murió, me contó dónde León tenía años 75, me contó parte de sus cosas que le pasaron, hablé con la señora de él que también se fue ahí mismo, me dijo, yo seguía haciendo lo que hacía antes, ser un líder de alma. Y cuando le pedí que había que perdonar a que lo asesinaron para que se fueran a la luz, me dice, yo puedo hablar por mí, pero no por los demás. Y él partió adentro, tenía donde su grupo de alma, a convencerlos para pedir, para perdonar. Y cuando llega después al rato la señora de él con un grupo de alma, y me dice, Carlos se quedó adentro convenciendo al resto. Después llegaron todos, perdonaron y se fueron. Y yo ahora, después de todo este simposio, de eso, se me ocurrió ver esas grabaciones, se me ocurrió ver eso, y yo me comprometí a algo que no he hecho, y me comprometí con él, que un día iba a ser pública esa, no sé si publicación o esa grabación, y lo tengo que hacer antes de morir.
porque si no, cuando llegue ahí arriba me van a pasar la cuenta, pero fuerte. ¿Ya? Eso pasa. ¿Ya? Y nos están Gracias, pidiendo Raúl. ayuda para hacer algo parecido en otro lado que en unos hospitales. Te, ¿Mm? te voy a comentar algunos comentarios que están en directo en YouTube. La doctora Centeno te dice, Raúl Roberto, más allá de las creencias y paradigmas, es muy importante lo que haces y lo que comunicas. Siento que estás cumpliendo tu misión de vida. Vero te dice, maravilloso Raúl. Verónica te dice, gracias Raúl. Y te pregunta, ¿cómo explicas el aborto espontáneo? No es provocado, ¿ya? No es provocado por una persona, ¿ya? Se dio y, y no le va a hacer daño a la persona, ¿ya? Y ese ser si queda atrapado, seguramente hay que ayudarlo para que se vaya, pero a lo mejor es algo que venía de antes. Pero quiero agregar algo más que dijo la doctora Centeno. Yo algo que no dije al comienzo, tengo que darle las gracias a la doctora Centeno, porque si no es por ella, yo nunca habría entrado en esto. Y es más, o sea, nunca había entrado en esto con la doctora Centeno, y la primera vez que me ofreció participar de regresiones, yo tuve miedo, mucho miedo, ¿ya? Y caramba, eh, después ya estaba comprometido, hice el curso, ¿cierto? Y me cambió la forma de la vida, ¿ya? A la doctora tengo que darle las gracias, porque yo nunca siquiera habría participado de esto. Pero cuando terminamos el trabajo de Villa Grimaldi, canalizó un maestro y me dice, nos tardó mucho tiempo en traerte a este lugar, pero la misión por la cual te trajimos ya la cumpliste, te puedes ir. Entonces yo me pregunto, ¿quién programa nuestra vida? Ya es algo que me pasa, o sea, ¿por qué me tocó hacer esto a mí? Entonces yo digo, y a los terapeutas, por favor, lo que hacemos es maravilloso, por algo lo estamos haciendo, y hay que hacerlo lo mejor y lo más sano posible. Es un consejo para todos. ¿Ya? Eh, Gracias yo, veo Raúl. que, yo veo que tú, Francisco, partes mucho, trabajas mucho en esto, y hay otros que trabajan mucho, yo no. Yo hago una regresión cada 15 días, 2 regresiones a veces, pero espero una vez que me jubile dedicarme un poco más fuerte a esto, ¿ya? Porque creo que se puede ayudar demasiado. Y hay gente que no puede desde el punto de vista económico y tenemos que trabajar igual con ellos, porque, caramba, les cambia la forma de la vida. Y le entregamos una herramienta y le hacemos un bien a la sociedad muy grande, Es ¿ya? muy importante lo Es- que es- dice Raúl. Sobre todo ¿Ya? hacer O sea, actividades, poder llegar a las personas que no pueden sostener económicamente una claro, sesión terapéutica, y ya sea de forma individual, privado, sin contarle a nadie, o en mm, forma más asociada, como lo ha hecho la sesión de terapeuta de vidas terapeuta. pasadas, en conjunto este año con la Asociación Española. Y antes recuerdo, también lo hemos hecho de forma Sí, iniciativa solamente la y, Asociación Chilena. y muchos privados lo van haciendo sola, que no se lo decimos a nadie. Y a mí me ocurrió algo muy mágico, o sea, creo que la pandemia nos trajo algo muy grande, porque a mí me pasó, yo hice 18 regresiones online, estando en la cordillera, ¿ya? Y la verdad, se provocan cambios. Eh, bueno, y ojalá lo sigamos haciendo de alguna u otra forma, ¿ya? Así que gracias, doctora Centeno, gracias a su familia, porque por su familia la conocí, ¿cierto? Y bueno, dar las gracias por haber participado en esto, ¿ya? Raúl, Yo de se me ayer, ocurre, perdona, se me ocurre sugerirte estas preguntas que tienes tú, como por ejemplo, ¿quién programa nuestras vidas? Tal vez tus maestros, ya que tienes conexión con ella, te pueden guiar en esas preguntas, te puedan dar algunas señas. o sea, mira, a mí me hicieron vivir la regresión que me hizo la doctora Centeno, el estar en la Segunda Guerra Mundial siendo un soldado nazi, ¿ya? Y para mí fue impactante ir subiendo una escala, ver a los niños judíos que van a quemar detrás de una reja, en la cual me desesperé, me convertí en un desertor, me arranqué, me persiguieron de noche y ir arrancando en un bosque y que te maten ahí, la verdad para mí fue impactante. Y después me toca hacer
esto con la gente de Villa Grimaldi? ¿Qué relación hay? Preguntas que uno se va quedando sin contestar. Te voy a leer, ahí están apareciendo bastantes preguntas. Te voy a leer una muy interesante que pregunta Montserrat. ¿Una mamá puede sanar a su hijo que en el embarazo lo rechazó? Ella puede hacer una regresión para curar a su hijo. Hay que probarlo. O sea, habría que hacer una regresión y probar. O sea, en la regresión nosotros sabemos cómo comenzamos, pero no tenemos idea qué es lo que va a pasar en la regresión. O sea, uno llega en blanco, ¿ya? ¿Y dónde está todo? Todo está en el alma de la persona, en nosotros. No sé, ¿escuchaste eso? Pregunta, Que todo está en el alma de la persona. Ya, ya, ¿cómo te pueden contactar? anota en el teléfono. ¿Ya? ¿Lo puedo decir? ¿Ya? Dígalo, por ¿Lo puedo favor. decir ya? Ya, al 99-579-4473. 99-579-4473. Eh, bueno, y miércoles, jueves y viernes todo el día no puedo recibir llamadas telefónicas porque trabajo con jóvenes que están presos. Me pueden hacer mensajes y cosas así, ¿ya? Otro mundo que estoy encerrado. Y yo me ofrecí en forma voluntaria para ir una mañana, cada 15 días, a trabajar ahí. Y los psicólogos del Sename me pararon el carro violentamente. Me dijeron que no me metiera con eso, porque está ¿cómo se llama? En los protocolos. Y tienen razón, pero también hice locura y a algunas personas. ¿Ya? Eso, ya. Te voy a leer más comentarios que están apareciendo en las redes. ¿Cómo se puede explicar de manera clara a las mujeres que no se hagan un aborto? Mira, hay otra pregunta que tiene relación con esa. Eh, dice, a ver, la leí acá. ¿Cómo sucumbe la vida familiar desde su experiencia? Ya. ¿Cómo sucumbe? Voy a eso y lo de la explicación también. Sucumbe porque ese ser que queda atrapado está en ese hogar o en ese lugar y altera la comunicación con el resto, sin querer hacerlo, ¿ya? Es algo que me ha impactado, o sea, está ahí y la vida familiar no funciona porque hay una energía, hay alguien que está ahí, no quiere hacerlo, pero ahí muchas veces provoca daño en la familia, ¿ya? Sin querer hacerlo, o sea, no es que va a ser siempre, pero ocurre, ¿ya? Y ya me acuerdo del caso de una persona que no tiene nada que ver con el aborto, una mamá que eh, perdió a su marido teniendo sus hijos chicos, de, no sé, 6 7 años. Muere este marido, ¿cierto? Y ella, tiempo después, pide regresión porque le va mal en todas las cosas que inicia, ¿ya? Y resulta que en la regresión descubre que el alma o el espíritu de su marido está en el departamento, está en la casa, ¿ya? Y cuando yo le pido que le preste la voz, él se pone a llorar porque no se pudo ir. Él quedó para ayudarla. Le pregunto, ¿por qué te quedaste? Para ayudarla a ella. ¿Y has podido hacer algo? Nada. Al contrario, generó una energía que impedía que la mujer progresara. O sea, lo mismo sea con el aborto, o sea, no es una cosa. Y para mí viene una enseñanza de cabros chicos, tercero medio, colegio claretiano. Cuando mi profesor de biología, que era medio loco, en el sentido que era bien raro, el estudiante de medicina también, nos explica lo del aborto y nos explica de la siguiente forma. Imagínense ustedes metidos en una bolsa grande y una persona enterrándole, ¿cómo se llama? Fierro para que se mueran. En esa época se hablaba de raspaje y me dijo y me decía, es lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Podemos hacerlo? Esa sería la explicación que podría dar. ¿Ya? Entonces, mira cómo se van dando todas estas enseñanzas de la vida en esta situación. O sea, desde el colegio traía una cosa. Eso podría contar. Gracias, Raúl. ¿Ya? Te comento otra pregunta que hay en las redes. Dice, quiero agradecer a Raúl por cortar con su experiencia. Es asombroso lo que pasa. Y te preguntan, ¿solo trabaja el aborto con la TBP o realiza otra sanación con ángeles? Eh, a ver, en las regresiones
he tenido varias presencias de seres de otro plano, ya, y de ángel, como el arcángel Metatrón, ¿cierto? Como el arcángel Miguel, que fue una época y que se dio mucho con la paciente que hicimos el libro, ya, en que recibí ayuda. Pero ha sido más bien enseñanza para mí, ya. Y quizás debiera trabajar eso un poco más, pero nosotros con mi señora participamos del año 87 en un grupo, podríamos decir 88, parecido a los monjes brasileños, ¿cierto? En una época que participábamos mucho en que se hace sanación a distancia, ¿ya? Ya no es tanto como antes, porque antes nos reuníamos todas las semanas y ya esto se ha ido dilatando, bueno, van pasando los años y cada uno sigue su camino, ¿ya? Pero ahí aprendí muchas cosas con ese grupo, o sea, y también lo otro que he aprendido, leyendo, por ejemplo, bueno, a Brian White, ¿cierto? Y también leyendo unos libros que se llaman Arpas Eternas, ¿ya? Que es de una mujer argentina que canalizó varias cosas entre el año 46 y 65, eh, Arpas Eternas, Cumbre y Llanura de la ley del Maestro Jesús, y cómo nosotros ahí se muestra, hemos estado en otra existencia, ¿ya? Y a mí me quedó claro haber estado en la Segunda Guerra Mundial, entonces hay cosas que no conocemos y que si las conociera el mundo a lo mejor no tendríamos la embarrada de guerras que tenemos ni la delincuencia que tenemos. Raúl, Eso. te leo más comentarios. Adriana te dice, Raúl, es muy enriquecedora tu ponencia. El aborto es doloroso. Tu experiencia y tu mirada traen calma. Soy docente y entiendo la tiranía del sistema que juzga estos dones desarrollados. En la sociedad aún faltan muchos despertares de conciencia. Tu alma es generosa. Gracias totales. Gracias, yo doy las gracias. Yo estaba muy nervioso para esto, porque mi tema era corto y feo, pero estaba muy nervioso, ¿ya? Y la verdad espero ahora ponerme al día con las cosas en mi casa que he dejado abandonadas por esto, ¿ya? Así que mi señora está escuchando por ahí que ya me voy a hacer las otras cosas. ¿Ah? Raúl, Porque escucha. estaba nervioso. Mari te dice, felicitaciones por tu valentía, Raúl. La gente es ignorante del tema y algunos sienten el derecho de agredir a todo el que dice o hace algo diferente. A mí me pasa a veces como terapeuta de días pasados. Y mi terapeuta Nelda te dice, yo pensaba lo mismo, que no sentía ni me afectaba en nada. Y tuve 4 abortos provocados. Y ahora después de escucharlo, tengo el corazón doliendo. Ya. Andy dice, yo honro a mis hijos no nacidos poniéndole nombre y plantando árboles en la casa de mi abuela. Mira. Anabela te cuenta, Raúl, buenísimo, gracias. Como paciente me vi siendo abortada en una vida pasada. Mi papá de esa vida nunca me registró y mi mamá lo hizo obligada, pero sufrió mucho. Durante la regresión abracé a ambos y los perdoné. En esta vida me sentía siempre enojada con mi padre. Cambió la relación 100%. Avancé en la regresión y me vi entrando al vientre de mi madre de esta vida. Fue hermoso porque me esperaban y me sentía amada. Actualmente soy terapeuta, pero trabajé toda mi vida en obstetricia. Será la profesión por reparación y por un corazoncito. Siempre tuve claro que nunca iba a abortar, no lo sé, era una corazonada. Siempre me encontré con un feto muerto, una emergencia obstétrica, un raspado, un legrado. Siempre oré por el almita de ese bebé que se iba para la luz. ¿Te das cuenta que es un tema que está mucho más presente en la sociedad y que no lo mencionamos y que lo escondemos? Así es. ¿Mm? Así que espero que harta gente, y los comentarios que está Felicitaciones, haciendo la muchas gente, felicitaciones para ti, Raúl, gracias a por tu todos, les digo, honestidad. muchas gracias. Y bueno, ojalá de esto sirva que mucha gente lo escuche y sirva para que trabajemos con los adolescentes de otra forma, ¿ya? Y que logremos un cambio, Hay una ¿ya? pregunta de Cristina. Dice, ¿el alma de ese niño abortado se encarna en el próximo hijo? Ya.
Eh, Muchas veces, en el caso, como que dice, de la segunda paciente que tuve, ¿cierto? Eh, el alma se queda para encarnar, ¿ya? Y puede encarnar ella misma, ¿ya? De ese ser abortado. Pero hay casos en que, para lo que me decía el arcángel, que hay personas que nunca más tienen un embarazo, que por ese aborto que hicieron pierden la fertilidad, ¿ya? Entonces, es un daño difícil de reparar, ¿ya? Pero sí será el caso, por lo que conversando, ¿cierto? Que un alma vuelve al mismo ser, ¿ya? O se queda ahí y encarna. Pero como también el caso de una persona, ¿cierto? Que tuvo, el primero no encarnó, no encarnó en ella y siguió ahí dando vueltas hasta que lo pudimos sacar. Y tuvo otro hijo, pero no fue el mismo. Entonces genera un ambiente no sano en la familia, en el grupo familiar. ¿Ya? Eso no lo sabemos, no es una ley, no es esto va a ser así. En las reacciones lo hemos visto mucho. ¿Ya? O sea, nosotros no sabemos lo que va a pasar. Es la ayuda que podemos prestar ahora. Y mientras más gente lo escuche, a lo mejor cuidamos más a nuestros hijos e hijas, porque, y también está el trabajo muchas veces con, que me dice el arcángel, con el padre del niño abortado, porque muchas veces es una decisión del matrimonio, ¿ya? Ya hay que trabajar con los dos, ¿ya? Porque Claro el que sí. padre también, ¿ya? No solo con uno, ¿ya? La mujer es la que pone la cara, pero hay que trabajar con los dos. ¿Ya? Y es ideal que los dos trabajemos el tema en regresión, en lo que sea, para poder sanar el grupo familiar. Eso Muchas quería veces decir. el que toma la decisión es el marido o es el padre. ¿Ah? Claro, La mujer es simple víctima. ¿Eh? Entonces ahí sí, hay consecuencias para todos. claro. ¿Ya? Y el que paga el pato es el ser abortado, el más fuerte. Él también está teniendo una experiencia. Sí, sí, como me dijo la niña, o sea, mamá, yo sabía que esto iba a pasar, porque venía por algo, que es de una historia más antigua. Raúl, hay Sí. que más tiempo si quieres comentar algo más. Eh, Mira, lo que dije a la doctora Centeno, cierto agradecido de ella y de ese grupo familiar, porque ellos me recibieron muy, o sea, yo fui a hacer clases a casa, creo que estuve como 6 años, 7 años yendo a esa casa 2 veces a la semana, y la verdad me sirvió mucho. Y nunca lo pensé, o sea, fueron de mis alumnos particulares que fueron, como quien dice, muy cercanos, muy queridos, ¿ya? Y vi el cambio de la doctora, ¿cierto? Y a la doctora yo llegué no porque yo estaba buscándola, fue el azar o algo. Yo necesitábamos un reumatólogo para mi señor, para una hija, ¿ya? Necesitábamos un reumatólogo. Y yo no tenía idea en esa época, estoy hablando del año 87, lo que era un reumatólogo, ¿ya? Y fue impactante porque fui a Promeparte, en esa época existía, no sé si existe todavía, y me dan 3 nombres para elegir. Y elegí el del medio, que era la doctora Centeno. Y por eso estoy aquí, si no, no estaría. Ahora, cuando alguien me dice después, nos tardó mucho tiempo en traerte a este lugar y la misión por la cual trajimos la cumpliste, ya no entiendo nada. ¿Quién manejó el sorteo? ¿Quién manejó todo eso? O sea, es un comentario que me siento agradecido muchas cosas porque cosas que no conozco. Es el comentario. Y que las regresiones pueden ayudar mucho. Lo que más cuesta, eso sí, ayudar al grupo de uno, al cercano de uno, ¿ya? Porque nietos que no creen, o sea, la verdad cuesta mucho. En cambio, con los de afuera cuesta menos, ¿ya? Y bueno, eso es lo que podría agregar, ¿ya? Y estoy muy agradecido porque he aprendido estos 2 días. Ayer aprendí mucho de ustedes, la verdad, mucho aprendí de los otros terapeutas, porque yo no soy tan dedicado como usted a esto, ¿ya? A todas esas terapias que hay. Y caramba, quiero tener otra oportunidad, ojalá que la jubilación me salga luego y pueda hacerlo. ¿Mm? Gracias, Ya, Raúl. ya, eso. Quiero decir a las personas que tus datos, tu teléfono y tu correo está pasando por debajo de nosotros, acá abajo, para que te puedan Ya, contactar, para comprar el libro, para hacerte preguntas. Y te quiero dejar invitado para más rato, a la 1 de la tarde, para que sí, participe con nosotros en la mesa redonda. sí, sí, voy a Así estar de que todas vamos, maneras. Yo,
voy a andar con el audífono, ¿cierto? Porque voy a ir a comprar una cosa, pero voy a ir escuchando y la gracia de esto es que uno puede hacer otras cosas. Ya, lo que Pero va viene. a participar con nosotros en la mesa redonda. Sí, 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 a la una, sí, no hay ningún problema. Quiero Te tenemos participar. reservado tu lugar. Sí, sí, listo, ya. Pucha, Gracias, gracias gracias Francisco, Raúl. gracias por invitarme y gracias por aceptarme, ya, en estar aquí, ya. Gracias a ti. Y gracias a la doctora y gracias a Sí. todos. Roberto, gracias también, Gra- ya, porque de él yo aprendí cosas también, ya, en un encuentro que tuvimos, dos encuentros que hemos tenido, ya. Gracias a todos.